Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo, como ustedes bien lo saben, y gracias al favor de ustedes, todos los sábados a partir de las 5 de la tarde, en que está disponible este programa y centenares de los anteriores en mi canal de YouTube, el canal de José Manuel Villalpando, que está a sus órdenes y que es fácilmente localizable y que no tiene anuncios porque no está monetizado. En fin, ahí está, gracias precisamente al apoyo, a la ayuda, al entusiasmo, a que ustedes son parte fundamental de esta emisión, de este programa. Les agradezco infinitamente su presencia, su compañía como siempre, sobre todo en este nuevo año que comienza ya, y les reitero que como siempre además están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Amigas y amigos, si no disponen de otra cosa, Vamos a comenzar el programa de hoy. Y sí, en efecto, ya estamos en 2024, un nuevo año que ha comenzado, pero por supuesto, antes que nada, quisiera yo desearles a todas y a todos ustedes lo mejor, que sea lo mejor en este año, que nos sea próspero, que seamos felices, que nos vaya bien y primero Dios, pues, que encontremos todos, sobre todo los mexicanos, el camino para la felicidad común. Es lo que yo de veras imploro, se los confieso, con todo mi corazón, con todo mi empeño, con toda mi voluntad, que nos vaya bien a todos los mexicanos, a este país nuestro, en este año de 2024. Un año además también que, si Dios lo permite, y la salud, y el tiempo también, y la disposición de ustedes, la aceptación de ustedes, me ayuda, pues estaremos aquí platicando de historia, a veces de historia universal, como ya lo hicimos en un par de ocasiones, pero sobre todo de historia de México. Porque este 2024 pinta para ser un año lleno de historia. Miren, no solamente por lo que hay que recordar o conmemorar aquí en el programa, que hay una serie de efemérides importantes que ahorita relataré brevemente, que debemos necesariamente atender para poder hablar sobre ellas, porque recuerden, este programa tiene por finalidad darle al pasado, darle a la historia un sentido de contemporaneidad que nos sirva para el presente. Eso es lo importante y lo útil, lo valioso de la historia. No solamente es recordar, es evocar, celebrar, no, también tiene una connotación propia, específica, un valor, auténtico valor de la historia es que permite conocer, anticipar, planear y sobre todo no cometer los mismos errores de antaño. Claro, el ser humano es muy dado a tropezarse con la misma piedra varias veces, pero de algo ayuda la historia por lo menos para que estemos conscientes y preparados de lo que puede pasar o no pasar si volvemos a caer en las mismas equivocaciones que antaño nuestros antepasados tuvieron la desgracia de enfrentar. Se trata pues de prepararnos. ¿Y cómo? Con el conocimiento. Y este año de 2024, va a resultar capital el saber historia. Los mexicanos tenemos que tomar serias decisiones en este 2024 y qué mejor que estar preparados, por lo menos desde el punto de vista histórico, para saber cuál es nuestra personal responsabilidad. Pero miren, hay varios temas que tratar en este 2024. Déjenme primero hacer un recuento rapidísimo de temas de conmemoración que forzosamente debemos examinar porque son de una importancia capital. Por ejemplo, este año 2024 se celebrará el bicentenario, los 200 años de nuestra primera Constitución Federal, ya como México independiente,
precisamente la Constitución de 1824, que, como ustedes seguramente saben, nos dio una conformación como país, de alguna manera imitando a los Estados Unidos de América, estableciendo un sistema federal, representativo y republicano presidencialista, que en mucho se asemeja al que habían diseñado con anterioridad nuestros vecinos del norte. Bueno, los mexicanos, en los debates arduos e intensísimos que se dieron lugar precisamente en ese año de 1824 para poder conseguir entre todos una constitución, pues decidieron en buena medida copiar en una mala traducción a la Constitución norteamericana. Ya saben ustedes que ya desde aquel tiempo, salvo 3 o 4 figuras que se distinguen, el resto de los diputados mexicanos francamente dejan mucho que desear y lo demostraron desde aquella ocasión hace 200 años, cuando se les hizo más cómodo copiar que pensar. Pero bueno, ese es tema que vamos a platicar con mucho lujo de detalle, porque es una constitución importantísima para nuestra historia, para nuestra conformación política, para este antecedente que tenemos hoy en día de que seamos una república democrática, representativa y popular. La primera vez que lo fuimos fue en 1824, con aciertos y con muchos errores que tendremos aquí que detallar, pero con exhaustividad para que sirvan, repito, con sentido de contemporaneidad para las decisiones que este año debemos tomar. También hace 200 años, un tema que ya hemos platicado y bastante con minuciosidad, toma posesión de la presidencia de la República el primer presidente que tuvimos en nuestra historia, el famosísimo Guadalupe Victoria, de quien ya hemos hablado. Ustedes recordarán inclusive que hace algunos años hicimos una serie de 4 programas específicos sobre la personalidad histórica de don Guadalupe Victoria, así que esta vez tocaremos el tema, pero únicamente en lo que atañe a la elección presidencial de aquel año y a su asunción al poder y lo que hizo una vez que, sentado en la silla presidencial, comenzó a gobernar a los mexicanos don Guadalupe Victoria. Si damos un brinco, como lo hacemos cada año en este programa inicial, para 1874, es decir, hace 150 años, debemos necesariamente referirnos también a otro tema político constitucional de primera importancia. Miren, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, en ese año del 74, hace siglo y medio, consiguió lo que no pudo lograr Benito Juárez, que fue reformar la Constitución para poder darle más amplitud y respiro al presidente de la República. Y entre otras cosas, pues Sebastián Lerdo conseguiría 2 muy importantes. La primera, la versión original de la Constitución del 57 establecía un régimen parlamentario unicameral, solamente con la Cámara de Diputados, lo cual hacía que hubiese una especie de dictadura por parte del poder legislativo. El presidente Lerdo consiguió dividir el poder legislativo en dos cámaras, como era en 1824 precisamente, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Este es un logro indiscutible del presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Y también, y esto es más importante aún y no poco se menciona, consiguió que en la Constitución lograra finalmente incluirse el derecho del presidente de la República para iniciar o para presentar proyectos de ley, que no lo tenía en esa versión original del 57, y el derecho también de vetar las leyes expedidas por el Congreso. También es una facultad del presidente oponerse mediante el veto a las leyes que dicte el Congreso. Estos 2 fundamentales principios constitucionales, la Cámara de Senadores
y además el derecho de iniciar leyes y de vetarlas, los consiguió el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, repito, en el año de 1874, hace un siglo y medio. Y si damos otro brinquito rápido, en 1924, hace 100 años, cuando estaba en pleno apogeo la revolución de la huertista, de la cual ya hablamos un poco en sus inicios en este año que acaba de terminar, bueno, llega a su fin con la derrota, por supuesto, de los pronunciados, con el triunfo del presidente Álvaro Obregón y con el fusilamiento de uno de sus principales caudillos, el famosísimo Felipe Carrillo Puerto, el enamorado de Alma Reed, que por supuesto nos va a merecer algunos programas para entender el pensamiento socialista de este hombre, cómo fue su muerte y que finalmente permitió que el presidente Obregón le entregara la presidencia de la República al sucesor designado por él, su amigo Plutarco Elías Calles. Estos serán los temas de recuerdo histórico que trataremos en este 2024, pero no se vayan, amigas y amigos, volvemos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de este programa inicial del año 2024, con un tema que espero ya pronto empezar a tratarlo, que es el tema de la guerra de Chiapas. Nada más déjenme anticipar otro asunto importante que nos ocupará seguramente muchos programas, si Dios lo permite, en este año, en este nuevo año del 2024. Miren, la propia vida actual, lo que sucede en nuestros días, nos va a obligar necesariamente a examinar cada asunto desde el punto de vista histórico. Por ejemplo, las campañas presidenciales tienen naturalmente referente en el pasado. Por supuesto, la elección presidencial, sea lo que vaya a suceder este año, necesariamente implica que sepamos qué es lo que ha pasado en México en esos procesos democráticos. También, por supuesto, la toma de posesión de quien sea la nueva presidenta de la República, naturalmente va a merecer reflexiones de carácter histórico importantes. Esto simple y sencillamente como parte de ese acontecer cotidiano de la realidad que vivimos ustedes y yo, y que forzosamente, por este sentido de darle sustancia al conocimiento que tenemos con la historia, pues nos veremos obligados cada vez que valga la pena hacer una referencia histórica de cada uno de estos momentos que van a ser importantísimos en la historia de México, pero sobre todo para la historia y la vida de los mexicanos y las mexicanas de hoy. Pero además, y este es un tema fundamental, por ahí algunas voces en los comentarios en redes sociales que ya he visto, hay quienes están un poco preocupados porque este año de 2024 no vaya a ser que tenga una especie de eco en el pasado, un reflejo en la historia de México, precisamente comparándolo con lo que sucedió en aquel año particularmente difícil, lleno de sobresaltos, sorpresivo, que fue el año de 1994. Hace 30 años exactamente. Creo que nos va a ocupar varios programas examinar precisamente los acontecimientos de 1994, que son varios, que son bastantes, y además sumamente interesantes, pero sobre todo, todos ellos tienen efecto por décadas y llega hasta nuestros días los alcances de lo que sucedió hace 3 décadas. Miren, déjenme enumerar simplemente y de manera rápida y breve ir comentando cada uno de estos temas a reserva de que entremos ya pronto a platicar el inicio del tema de hoy, que es la guerra de Chiapas, que precisamente es el primer asunto de 1994, porque esta contienda, esta guerra civil, localizada por supuesto nada más en el estado de Chiapas, estalló, seguramente muchos de ustedes ya lo recuerdan, exactamente el día 1 de enero de 1994. Una guerra
que ahorita lo platicaremos con más amplitud, duró muy poco tiempo, 9, 10 días, pero cuyos efectos políticos hasta el día de hoy siguen presentes. Veremos, naturalmente, no solamente las cuestiones militares, que son muy interesantes, sino también la causa de la guerra, o las muchas causas de esta guerra, que pueden ser bastantes, también a los principales protagonistas y los resultados. Este va a ser un tema que nos va a ocupar pues un par de programas al menos, comenzando por este del día de hoy, porque es un asunto capital e importantísimo. Segundo asunto de 1994 también muy importante y con efectos, repito, hasta nuestros días. El día 1 de enero también de ese 1994, hace 30 años, entró en vigor en nuestro país el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, con los Estados Unidos y con Canadá. Un tratado fundamental, que es el que nos inserta, en realidad, en el mundo desarrollado, o en el primer mundo, o en el mundo capitalista, como quieran ustedes llamarle, pero que significó, en términos económicos para México, un salto prodigioso hacia el futuro. Dejamos atrás la época del proteccionismo, la época del control férreo del Estado, la época pues de la dictadura en materia económica y financiera, para entrar en un régimen de libertad económica. Vamos a platicar bastante sobre el Tratado de Libre Comercio, sobre sus antecedentes, sobre las negociaciones y sobre los efectos que ha tenido en nuestra historia económica y que, repito, hasta nuestros días, porque recuerden que la segunda versión del tratado está vigente actualmente y firmado por el presidente actual. Así que esto sigue todavía perfectamente válido, los comentarios que hagamos. También tenemos que hablar que en ese 1994, en los primeros meses, los 3 primeros meses, se caracterizaron por unas tensiones, problemas, pues verdaderamente dramáticos por la sucesión presidencial dentro del partido oficial del PRI. Ya había un candidato que había sido, entre comillas, destapado, como se usaba en México, unos meses antes, Luis Donaldo Colosio, y había quedado frustrado, dolido, amargado, decepcionado, triste, Manuel Camacho Solís, a quien el presidente Carlos Salinas de Gortari le da la oportunidad de revivir políticamente, nombrándolo comisionado para la paz en Chiapas, mientras que hay un candidato oficial que él lo conoció, a quien también apoya el presidente, y no se sabe exactamente qué es lo que busca Salinas. Está creándole problemas a Colosio, está levantando a Camacho, nadie sabe. El propio Salinas tuvo que salir a decir una frase que nadie entendió cuando les dijo: no se hagan bolas. Bueno, pues que el que se había hecho bolas era él mismo. Había pues dos personajes de primer nivel, priistas ambos, en el escenario: el candidato presidencial Colosio y el comisionado para la paz Camacho, que a veces, muchas veces con el favor del propio presidente, tenía más reflectores, se veía más. Y esto va a desembocar también con otro asunto capital, importantísimo, que aconteció en 1994 y que todos recordamos, que es precisamente el asesinato de Luis Donaldo Colosio. La muerte de Colosio, con todas sus, pues, condiciones, circunstancias, hasta chismes que se armaron, tendremos que platicarlos en este programa cuando llegue el momento, porque esto va a significar un cambio importantísimo en la política de México, ya que el presidente Salinas se verá obligado a designar un nuevo candidato. Bueno, el PRI, por supuesto, bajo la mano que la manejaba, que era Salinas, y se propone a Ernesto Zedillo Ponce de León, quien inicia la campaña un tanto cuanto nervioso y preocupado, y sobre todo, pues, hacia atrás, porque tenía frente a sí a Diego Fernández de Ceballos, un panista de gran abolengo, con una gran capacidad oratoria, y Zedillo pues no sabía al principio casi ni hablar en público. Pero sin embargo, ya veremos cómo finalmente fue un gran
presidente de la República. Esto nos va a llevar, naturalmente, a la elección presidencial del 94, donde triunfa con un margen ligero pero suficiente mayoritario el propio Zedillo, y después comenzarán ya los problemas. Todavía no toma posesión Zedillo cuando ya asesinan al secretario general del PRI, a Francisco Ruiz Massieu, un asesinato también artero ocurrido aquí en la propia Ciudad de México, pero además también los problemas van a continuar cuando tome posesión de la presidencia de la República, también en ese 1994, Ernesto Zedillo Ponce de León. Problemas de doble índole. Por una parte, dramáticos, terribles para todos los mexicanos, el problema económico debido a lo que se conoció como el error de diciembre. Una metida de pata del gobierno federal que anunció la posibilidad de devaluar y entonces hubo arrasaron las gentes con los dólares en los bancos. Fue necesario recurrir inclusive a la ayuda de los Estados Unidos de América y el presidente Bill Clinton decidió auxiliar a México. Nos tendieron la mano por esta terrible error, equivocación espantosa del gobierno federal, el error de diciembre. Pero por otra parte también el propio presidente Zedillo comenzó a sentir presiones y a veces hostilidad del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien de veras se sentía que Zedillo le debía la silla, lo cual era cierto, pero la costumbre mexicana es separar. El nuevo presidente es el que manda. Habrá problemas entre los dos e inclusive el presidente Salinas, ya entrando el año 95, inclusive se irá a una huelga de hambre para protestar. Los problemas pues entre el presidente entrante y el presidente saliente, y como ven ustedes, todos estos acontecimientos ocurrieron en el lapso de 12 meses, en 1994, desde la guerra de Chiapas hasta la toma de posesión de Zedillo y el error de diciembre, y todo esto ocurre en un año capital que será motivo de que reflexionemos y que lo valoremos nosotros aquí en este programa, porque es historia que nos llega todavía en sus efectos y debemos estar preparados para no repetir los errores de antaño. No se vayan, amigas y amigos, volvemos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, primer programa del año 2024, en el cual, como ya anticipamos en los bloques anteriores, habrá muchísima historia que platicar y si Dios lo permite, pues aquí estaremos cumpliendo con este autoimpuesto deber placentero de charlar con todas y todos ustedes sobre nuestro pasado. Y vamos al tema específico que iniciaremos hoy y que continuará seguramente la próxima emisión, si Dios lo permite, la semana próxima. La guerra en Chiapas. Seguramente muchos, los que tienen ya más de 35 años de edad, lo recuerdan perfectamente como el día 1 de enero de 1994, el país se sorprendió, despertó azorado cuando nos enteramos de que un grupo armado que se autodenominaba Ejército Zapatista de Liberación Nacional había atacado y asaltado y tomado la población de San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas. Y fundamentalmente habían sitiado el cuartel militar de la 31 Zona Militar, situado en un lugar llamado Rancho Viejo. Así comenzaría la guerra de Chiapas con la aparición de este Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Según los cálculos de los periodistas de ese momento, más o menos serían 2.500 hombres los que integraban esta fuerza militar, que además de ocupar San Cristóbal de las Casas, hicieron lo propio con las poblaciones de Las Margaritas, de Ocosingo y de otras más, y establecieron su cuartel general, fíjense las palabras tan simbólicas, en una población a la cual le impusieron el nombre de Guadalupe Tepeyac. Ahí era como que el centro de las operaciones y después allí se harían las negociaciones
con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en esta población llamada simbólicamente Guadalupe Tepeyac. Claro, el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, estaba igualmente estupefacto con esta noticia, como estábamos todos, porque lo que se supone sería un día festivo, no solamente por el asueto acostumbrado de ser el primer día del año, sino sobre todo porque era la fecha señalada para entrar en vigor, a partir precisamente de ese primero del año, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y sin embargo, pues al parecer la sorpresa fue mayúscula. Para los militares, sobre todo el comandante de la región militar allá en Chiapas, el general Miguel Ángel Godínez, el mismo que había sido años atrás jefe de Estado Mayor Presidencial del presidente José López Portillo, no fue tan sorpresiva el levantamiento. Es más, él ya había informado al propio presidente de la República y al secretario de la Defensa Nacional, el general Rivielo, que en sus frecuentes revisiones del territorio chapaneca, las partidas de soldados que recorrían palmo a palmo cada uno de los espacios de Chiapas, pues se habían dado cuenta de la existencia de grupos guerrilleros, de antaño guerrilleros, que se habían ido a refugiar a la selva chiapaneca, a la sierra chapaneca también, y en donde habían acumulado ya armas, y en donde la actitud hostil era evidente. Esto ya lo había informado el general Godínez a los superiores en la Secretaría de la Defensa e inclusive al propio presidente Carlos Salinas de Gortari, pero nadie le hizo caso, como sucede en este país, ¿no? Inició la guerra. Ese día fueron tomadas, repito, Ocosingo, Las Margaritas, San Cristóbal de las Casas. Hubo un enfrentamiento en el cuartel de Rancho Viejo, que fueron repelidos los zapatistas porque los pocos soldados que allí estaban, recuerden, es día feriado, el día 1 de enero es feriado en todo México, es de asueto, y había muchos soldados en situación franco, o sea, francos, estaban fuera del cuartel, y solamente los que estaban de guardia, sin embargo, fueron suficientes para poder repeler el ataque zapatista, que no impidió que se hicieran, eso sí, del centro de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Comienza así pues la guerra en Chiapas. Nadie sabe exactamente qué está pasando. Lo único que es noticia es que poco a poco las fuerzas militares, las tropas mexicanas de la Secretaría de la Defensa Nacional, los soldados del ejército mexicano, poco a poco, en 9 días, fueron derrotando a los zapatistas que tuvieron que irse replegando. Claro, en esos 9 días pasaron cosas inauditas. Por ejemplo, los propios zapatistas secuestraron a un antiguo gobernador de Chiapas, priista naturalmente, que además era un general retirado, el general Absalón Castellanos. También en esas operaciones militares ocurrieron cosas inauditas, como por ejemplo que la Fuerza Aérea Mexicana, que había combatido por única vez en su vida como tal allá en la Segunda Guerra Mundial en 1945, con el famoso Escuadrón 201, bueno, el Escuadrón 201 actual, ya compuesto por modernos aviones Pilatus de origen suizo, se dedicó, la Fuerza Aérea, a ametrallar y a lanzar cohetes sobre posiciones zapatistas. Entonces, no es en demérito de la Fuerza Aérea, pero las únicas ocasiones en que esta Fuerza Aérea Mexicana ha entrado en combate, además de los intentos que hubo en la época revolucionaria y en la Guerra Cristera, han sido ya como Fuerza Aérea Mexicana en la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201 y ahora también con el Escuadrón 201 y el 205 también, formada por aviones Pilatus, también entraron en combate ametrallando las posiciones zapatistas y lanzando cohetes. Pero bueno, el caso está que para el día 9 de enero ya se habían recuperado
San Cristóbal de las Casas, ya se había tomado Ocosingo, lugar donde ocurrió la batalla más terrible. Hubo 15 soldados muertos y centenares de zapatistas que fallecieron porque se dieron cuenta los militares mexicanos que los guerrilleros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional portaban algunos muy poquitos armas modernas. La gran mayoría eran rifles, mosquetones antiguos, escopetas, y fueron fácilmente derrotados por los soldados mexicanos mejor preparados, mejor capacitados, mejor adiestrados, con mejor armamento, y en poquitos días, en 9 días, se reconquistó San Cristóbal, Las Margaritas. Ocosingo fue objeto de batalla, pero finalmente el ejército mexicano salió vencedor y se ocupó de cercar al pueblo de Guadalupe Tepeyac, en donde se encontraban los líderes zapatistas. Un punto bien importante: el primer día de la guerra, el 1 de enero, los zapatistas lanzaron un pequeño periodiquito en el cual anunciaban cuáles eran sus intenciones. Se trataba de un levantamiento socialista, con la idea de acabar con el opresor capitalista, destruir al enemigo de siempre, que es el ejército mexicano, y establecer un sistema de justicia social como en los países socialistas. Era un movimiento claramente liderado, inspirado por los guerrilleros leninistas marxistas que había todavía en México, un poquito trasnochados porque ya había caído hasta el muro de Berlín, pero que sin embargo querían o pretendían despertar el interés anunciando una revuelta tipo la que había hecho Fidel Castro en La Habana, en Cuba. Pero al día siguiente, y esto es cuando aparece ya el personaje protagónico de esta historia, el llamado subcomandante Marcos, cambiaron radicalmente su discurso. Solamente el día 1 de enero fueron de izquierda. Solamente el 1 de enero fueron comunistas marxistas. El día 2 cambió radicalmente el discurso gracias a este personaje, el subcomandante Marcos, que se va a apropiar de los micrófonos y va a ser objeto de todos los reflectores y entrevistas, y se va a convertir en una especie de personaje mítico, el vocero oficial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y el subcomandante Marcos va a explicar que no, que en realidad el levantamiento de este Ejército Zapatista de Liberación Nacional tiene por finalidad la reivindicación de los derechos de los indígenas mexicanos. Cambió totalmente el discurso. Abandonaron el leninismo, el marxismo, el comunismo, el socialismo, y se convirtió en un movimiento reivindicador de los derechos de los pueblos indígenas, que ya veremos en estos programas cómo estos movimientos reivindicadores de estos derechos indígenas es en realidad un retroceso, porque quieren vivir como vivían durante la época colonial, que ya hemos platicado bastante el tema de la tutela que el Estado debe ejercer o ejercía, por lo menos la corona castellana, sobre los pueblos de indios. Pero bueno, ese es un tema ya filosófico que traeremos después, pero en ese momento el hacer este llamado para defender y reivindicar los derechos indígenas es un exitazo. Sobre todo tiene repercusión internacional y vendrán gente de todo el mundo, periodistas y también participantes a combatir, emocionados, ilusionados con el romanticismo de pelear por los pueblos indios. Vienen a México gracias a este llamado que hizo el subcomandante Marcos, cambiando el sentido del levantamiento. Pero no se vayan, amigas y amigos, volvemos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de hoy, primer programa del año 2024 y primero además también en el que estamos ya examinando y recordando que hace 30 años, exactamente el día 1 de enero de 1994 y los días subsecuentes, como estos que corren hace 3 décadas, se llevó a cabo la guerra en Chiapas, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que a la postre, en 9-10 días, fue derrotado por el ejército mexicano. La guerra fue, en realidad, breve. Sí hubo un centenar de muertos, sobre todo por parte de los zapatistas. Hubo una veintena de muertos del ejército mexicano y
Pues en realidad, las operaciones militares fueron bastante sencillas, con la recuperación de las ciudades, de los pueblos tomados por los zapatistas, que se obligaron a replegar a Guadalupe Tepeyac, y con la incursión, como ya comentábamos un poco en son divertido en el bloque anterior, de la Fuerza Aérea Mexicana, que vuelve a entrar en acción ametrallando y lanzando cohetes a las posiciones zapatistas. Pero el día 9 de enero, la guerra estaba ya, en términos militares, terminada. Así se lo informó el secretario de la Defensa Nacional, el general Antonio Rivielo Bazán, a su comandante supremo, el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. El propio presidente de Salinas cuenta en sus memorias que el general Rivielo, cuando le dio el parte de novedades, el informe final, diciéndole que ya estaban totalmente reconquistadas las poblaciones que habían caído en manos zapatistas, que los demás restos de este ejército zapatista de liberación nacional ya se habían replegado a Guadalupe Tepeyac y que estaban listos para lanzar el ataque final y liquidar por completo este movimiento, este brote armado. El presidente Carlos Salinas de Gortari se detuvo un momento a reflexionar y decidió, fíjense, decidió proponer él, el vencedor, en realidad, un alto al fuego, suspender las hostilidades, terminar con los enfrentamientos, una decisión del propio presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. Cuenta Salinas, repito, en sus memorias, que él le preguntó al general Rivielo que si estaría listo para hacer un alto al fuego, un alto unilateral al fuego, es decir, es el gobierno mexicano triunfador, vencedor, el que propone detener las hostilidades. El general Riviero lo miró sorprendido, lo pensó un instante y le dijo: señor presidente, el ejército mexicano hará lo que usted ordene, porque finalmente el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y la orden del presidente pues inmediatamente se ejecutó. Llegó la noticia por las vías ya más modernas de comunicación a las fuerzas del ejército mexicano allá en Chiapas, se detuvieron las hostilidades, se paró el fuego y se llamó a la negociación. Es decir, la guerra, en términos pues de conflicto bélico, fue rapidísima, en tan solo 9 días. Lo que pasa es que el presidente Salinas tuvo que valorar, sopesar claramente el impacto mediático nacional e internacional que estaba provocando la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero ahora, como les decía yo en el bloque anterior, con su motivo fundamental, que era la defensa de los derechos de los indígenas. Recuerden, algo importante, el EZLN, como también se le llama, el día 1 de enero del 94 anunció una especie de revuelta socialista comunista, pero se dieron cuenta de la tontería que esto significaría y al día siguiente encontraron un motivo mucho más, pues, entrañable para mucha gente en la defensa de los pueblos indígenas. Y esto va a ocasionar que en todo el mundo haya comentarios acerca de lo que está sucediendo en México, porque nadie lo puede creer. ¿Cómo un país que ese mismo día entraba al primer mundo, al mundo desarrollado, a la OSD, en fin, que abría sus fronteras al Tratado de Libre Comercio, ese mismo día había una especie todavía de saldo histórico indígena que afloraba en una explosión chiapaneca y había una pequeña guerra para decirle al mundo: los indígenas aquí estamos? Y esto va a ocasionar un revuelo. Créanmelo, amigas y amigos, los que se acuerdan estarán de acuerdo conmigo, en todo México, pero además en todo el mundo, particularmente en los Estados Unidos y muy especialmente en Europa, en España, en Francia, en Alemania, en Italia, en Bélgica, en Holanda, en Inglaterra. Bueno, la atención estaba en los pueblos indígenas, en una especie
no sé si un romanticismo por el pasado indígena, no sé si como parte de una política de aprovechamiento, pero resultó ser motivo de noticias de primera plana en todos estos países. Y esto estaba sucediendo, como decían los propios comentaristas internacionales, en una nación, México, que daba un paso hacia la modernidad ingresando al libre comercio y al mismo tiempo tenía una deuda pendiente terrible con su población originaria indígena. Esto es lo que va a sopesar el presidente Carlos Salinas de Gortari, quien de inmediato ordena la suspensión unilateral del fuego, terminar la guerra y empezar con las negociaciones. Miren, simplemente anticipo lo que platicaremos la semana que entra, primero Dios, diciéndoles por lo menos primero que hay varios personajes protagonistas de primera línea en este conflicto y hay también protagonistas y personajes, actores de reparto de segunda línea. Pero hay cuatro fundamentales que tendremos que recordar con mucho detalle en lo que hicieron durante este asunto de la guerra de Chiapas. Primero, naturalmente, el gran protagonista mediático, famoso nacional e internacionalmente, es el famosísimo subcomandante Marcos. Un hombre que utilizaba un uniforme militar, que traía una cachucha guerrera, que estaba embosado con un pasamontañas, que traía armas de fuego, una canana con municiones, aparatos de intercomunicación y radios, desde la oreja hasta el pecho se veía ahí el aparato, y que se va a convertir en una especie de vocero, filósofo, propagandista, es el que habla por los zapatistas y lanza frases de carácter literario que a veces nadie entiende, pero que suenan muy bonito y que van a ser repartidas y repercuten a nivel internacional. Un hombre que además también se supo de inmediato, que había sido formado, educado por los jesuitas, que ya tenía estas intenciones de la lucha social cristiana, pero que además, por razones de esta manera de vestirse, de disfrazarse, de ocultar el rostro pero aparecer y dejar su voz libre, había sido equiparado como una especie de nuevo Che Guevara. Como antaño en la Revolución Cubana, ahora parecía un nuevo estereotipo de guerrillero, del guerrillero bueno, que defiende a los pobres y desposeídos, a los marginados indígenas, y que es filósofo, es poeta, que habla muy bonito, y que además, aunque ustedes no lo crean, se convierte además en un símbolo sexual de su tiempo. A las mujeres les encanta y van a verlo, a Chiapas, mexicanas, pero también muchísimas francesas, españolas, inglesas, porque llama la atención y se convierte aquello en una especie de, peregrinación para estar cerca del subcomandante Marcos, repito, el protagonista fundamental de este episodio, la guerra en Chiapas, que ahí aparece, se lanza al estrellato y que va a ser una presencia importantísima, repito, a nivel internacional. El segundo gran protagonista de este conflicto en Chiapas es naturalmente el presidente Carlos Salinas de Gortari, que pues al parecer lo sorprendió, inclusive lo acababan de operar del apéndice la propia víspera del Año Nuevo, estaba en cama, se entera del levantamiento, pues se preocupó, cuentan mucha gente que lo conoció, que el presidente Salinas, pues de plano entraba en una especie de crisis cada vez que había problemas de esta índole que lo tomaban por sorpresa, y sin embargo, sobre todo lo que más le preocupó era su imagen histórica y cómo es posible que un país, como ya decíamos hace un rato, que es ahora del primer mundo, de pronto tiene un rezago indígena terrible y una guerra, y un ejército guerrillero, y un líder con pasamontañas se lo viene a recordar. El tercer personaje también sumamente importante, y de este vale la pena detenernos la próxima emisión con mucho detalle, es el obispo de Chiapas, Samuel Ruiz, un hombre que se siente especie de
Fray Bartolomé Las Casas Renacido, que tiene ideas filosóficas y teológicas sumamente importantes, y un cuarto protagonista que ya hablamos un poquito de él, Manuel Camacho Solís, que está empeñado en resolver y llevarse todos los laureles de la paz en Chiapas, porque quiere, todavía sueña con ser candidato presidencial y sustituir a Colosio. Estos son los cuatro protagonistas fundamentales que platicaremos a detalle de ellos, si Dios lo permite, aquí la próxima semana, así como todo lo demás que hay que platicar de la guerra de Chiapas. Pásela muy bien y primero Dios, aquí nos vemos.